Levantar, por todas las clases que no hemos pasado. Día de la madre, día de no sé qué, ya está. ¿Alguien más quería grabar? El NR no sé qué, permite grabar, no se puede. Pero ya está Lisme grabando. Ok, entonces estábamos hablando de nuestras vías de administración. Habíamos hablado ya toda la vía oral. La sublingual, vía oral y vía rectal. Todo el tubo digestivo. Luego me voy a trasladar a tracto respiratorio. Ya en tracto respiratorio, vía inhalatoria, se puede absorber por mucosa nasal. Mucosa nasal, excelente vía de absorción. Sustancias muy liposolubles, cocaína, por ejemplo. ¿Por qué usan esta vía? Porque es una vía que no requiere una aguja, está muy vascularizada y la absorción es muy rápida. ¿Que puede deteriorarla un uso crónico? Sí. Pero en una mucosa nasal se puede absorber no solo cocaína, vasopresina, por ejemplo, con excelente absorción, y ahora están viendo algún tipo de vacuna de COVID que pueda absorberse también por vía nasal, ¿no? Y a nivel pulmonar, ¿qué característica importante tenemos a nivel pulmonar? Es una extensa vía de absorción. Extensa vía de absorción, ¿para quién? Estamos hablando de sustancias que son gases y líquidos volátiles, ¿ya? Gases y líquidos volátiles, podemos usar aerosoles hasta de 7 micras, todo va a ser por difusión simple lo que alcance llegar a circulación sistémica. ¿Qué característica va a tener un aerosol? Yo lo voy a usar, estoy actuando directamente en el sitio de acción tópica local, en la biofase donde yo quiero que actúe. Si tiene poca liposolubilidad, no llegará a circulación sistémica y es una vía de acción extremadamente rápida, ¿ya? Ahí depende el índice de partición aire-sangre para ver si se absorbe o no. Simplemente yo quiero que sepan que es una vía con extensa superficie de absorción, es una vía de acción rápida, lo ideal es para que sea acción tópica o local, que alcance poco circulación sistémica, ¿de acuerdo? Preguntas hasta ahí. Vamos a ir con otra vía que no use aguja. Estamos aquí, ¿no? En la tópica. Piel, yo que quería que me digan cuando les pregunté quién se absorbe por piel y ahí salieron todas las cremas que me dijeron, casi ni una se absorbe. Tendría que ser Igual muy glucocorticoide. glucocorticoides. Hoy en día los que elaboran tienen baja liposolubilidad para tener acción tópica local y que no llegue a sangre. Porque si tú necesitas un corticoide en sangre, vas a usar otra vía, no necesariamente una vía sobre la mucosa tópica o local. ¿De acuerdo? La idea es que en el lugar sea antiinflamatoria, más que no alcance circulación sistémica, fuera lo ideal. Entonces han modificado esa forma farmacéutica para quitarle la liposolubilidad sin perder el efecto farmacológico. ¿Ya? Vía tópica o local, lo que yo quería que me respondan acá, sustancias muy, muy liposolubles. Y ahí tenemos los intoxicados con órganos fosforados, por ejemplo, que se usan en los insecticidas, que ya vamos a avanzar ese tema la otra semana, agonistas muscarínicos. Es un agonista muscarínico inhibidor de acetilcolinesterasa de acción indirecta. ¿Ya? Entonces ellos ponen a fumigar y si no tienen un traje impermeable, eso entra por piel. Y lo que tenemos son acumulaciones progresivas por órgano fosforado, ¿de acuerdo? ¿Qué característica tiene el órgano fosforado? Muy, muy, muy liposoluble, ¿de acuerdo? Bien, entonces, nivel tópico generalmente es para un efecto que sea solo sobre piel o mucosa, ¿ya? Para él poder absorberse muy, muy liposoluble. Acá una vía transdérmica, ¿qué característica tengo? Un parche de sustancia muy liposoluble. También podemos usar parches de nicotina, parches de estrógeno. Hoy usamos en un paciente terminal con un dolor crónico en un CA, un parche de fentanilo, por ejemplo, ¿no? Entonces eso le va a permitir la liberación del fármaco para las 24 horas. O los parches de estrógeno que duran generalmente 7 a 10 días y recién se recambia. Hay
que recomendación que siempre utilice la piel recién lavada, que no esté muy caliente ni muy fría. Si está muy caliente hay más vasodilatación, mayor irrigación y puede absorberse más. Y si está muy fría va a disminuir la absorción. Y que esté recién lavada la piel y siempre ir rotando el lugar donde colocas el parche. ¿Ya? Bien, hasta ahí hemos hablado de todas las vías que no usaron aguja. En las vías que usaron aguja, la vía intravenosa, 100% de biodisponibilidad. Hay que tener cuidado con pacientes que pueden hacer una alergia, porque ya está el fármaco en sangre. Generalmente si se hace una administración más secuencial, se puede, o más lenta, se puede tener, ¿verdad? Pero ya está el fármaco en sangre. Cuando hablamos de alergia, cualquier fármaco es susceptible a hacer hipersensibilidad o alergia, desde una simple aspirina hasta un antibiótico de última generación. ¿Qué es lo importante? Que el paciente tenga un auxilio rápido. ¿Perdón? Más que hacer una prueba de... El omeprazol por vía intravenosa. No entendí, por favor. Me refería al omeprazol cuando lo administran por vía intravenosa. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la pregunta? ¿Tendríamos que hacer alguna prueba o algo a lo que es al paciente si tiene alguna alergia a ese fármaco o algo? Todo lo que hacen que está mal hecho es colocar debajo de la piel a nivel intradérmico un poquito del fármaco y ver si hace alergia. Eso no está bien porque eso tiene un pH que puede irritar la piel y hacer una pseudoalergia. O sea que no es la forma, incluso con la penicilina misma, no se debiera hacer. La única seguridad que te da de administrar un fármaco es observarlo y colocarlo en un lugar donde pueda tener un auxilio rápido. Si vas colocando un omeprazol y el paciente va haciendo la alergia, son alergias tipo 1 mediadas por inmunoglobulina G, dejas de administrar el fármaco y administrarás un bloqueador de receptores de histamina o un corticoide, o si hace un shock anafiláctico, un edema de glotis, hay que hacer adrenalina, corticoide dosis alta, intubar al paciente. O sea que lo único que te da seguridad en administración es colocar un fármaco en el lugar donde haya un auxilio rápido. Pero esto que hacen de colocar debajo de la piel cualquier fármaco, eso no es adecuado. Y recuerden que la hipersensibilidad o la alergia, lo hemos visto ya en farmacovigilancia, siempre es a partir de la segunda administración, puede ser la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, sí, puede, porque va aumentando el título de anticuerpos. ¿Queda claro? O sea que esas pruebitas que hacen, no. Debe colocarse un fármaco en el lugar donde haya un auxilio rápido en el caso de que haya una hipersensibilidad o alergia, que puede ser desde muy leve hasta un shock anafiláctico. Eso lo vimos en farmacovigilancia. ¿Quedó más claro? Sí, doctora, me quedó claro. Ya, bueno. Yo que estaba hablando acá, está viendo venosa, entonces la vía con 100% de biodisponibilidad, es una vía de emergencia, cuando yo necesito altas dosis o cuando la vía oral está inhabilitada por algún motivo, cuando necesito concentraciones altas en sangre, ¿no? Por una patología compleja. La vía subcutánea es una vía que si bien va a absorberse, la usamos mucho ahora. ¿En qué la usamos en COVID esta vía subcutánea? ¿Para usar qué fármaco? Vamos. Enoxaparina. Es una heparina de bajo peso molecular, fraccionada, que se va a liberar en 12 horas. ¿De acuerdo? Y sin dar niveles tóxicos. Esta vía subcutánea se puede colocar insulina, pero no la insulina normal, sino las de depósito. Se puede usar heparina fraccionada. Siempre se debe rotar los lugares de administración para evitar las lipodistrofias. Es una vía que la usamos principalmente para que sea continua su liberación. Y la usamos cada 12 o cada 24 horas, ¿ya? Bien, luego tenemos la vía intratecal. Esta es poco usada, sí la utilizan los anestesiólogos para hacer una anestesia epidural. Pero fuera de esa indicación en anestesiología es muy inusual. A veces con el neurólogo se la ha utilizado cuando el paciente
ha hecho un ACV y se ha hecho una craneostomía y tengo una puerta de entrada y el paciente hizo meningitis y el fármaco efectivo que salió en el cultivo no atraviesa barrera hematoencefálica como un aminoglucósido para una pseudomona, por ejemplo, aunque le dé dosis altísimas del aminoglucósido, no va a llegar al sistema nervioso central donde está la infección, porque tiene carga eléctrica, porque no es liposoluble, porque es una macromolécula. Entonces, si tienes una vía de entrada, que se haya hecho una craneostomía descompresiva, por ejemplo, y tienes un catéter, por ahí se puede colocar el aminoglucósido. Esa es una vía epidural también. Sin embargo, es una vía extremadamente complicada para administrar, susceptible de contaminaciones y es más difícil eliminar el fármaco. De ahí se colocan dosis muy bajas. Yo lo he visto usar un par de veces y no más, ¿no? Cuando ha hecho el paciente una meningitis y el antibiótico, el antibacteriano que sale en el cultivo no atraviesa barrera hematoencefálica. La vía intraarterial, ¿para qué la usamos? Es la llamada vía central. La utilizamos cuando el paciente está internado por mucho tiempo, cuando tengo que poner fármacos extremadamente agresivos o hacer una quimioterapia, o generalmente un paciente que está en una terapia intensiva y que va a recibir medicación por un largo tiempo, entonces la vía periférica no va a ser sostenible, ¿no? Eso va directamente hacia la aurícula derecha. Todo ese contenido, entonces tengo mayor volumen de sangre y puedo colocar grandes volúmenes y sustancias más agresivas. Intraósea, esta la usan principalmente los traumatólogos, ¿no? Por algún motivo, alguna infección, una que se llama una osteomelitis, o el uso de algún corticoide a nivel óseo, o las mismas infecciones antibióticos también que pudieran hacer algún lavado a nivel óseo, ¿no? Bien, todo lo que tengo acá con uso de agujas son vías directas o inmediatas, intravenosas, subcutáneas, y intratecal, intraarterial, intraósea. ¿De acuerdo? Entonces los habíamos dividido, vías directas o inmediatas y las indirectas o mediatas que no utilizan aguja, se mantiene la continuidad de todas las barreras y el fármaco tiene que atravesar. Si no atraviesa la barrera, su acción será tópica o local. ¿Preguntas hasta ahí? En vías de administración. Una Siempre preguntita, doctora. sí. Hablando de vía inhalatoria, ¿es lo mismo decir vía inhalatoria o vía nasal o No. intranasal? Normalmente hablamos de inhalatoria cuando usas cavidad oral y haces esto, ¿no? La vía nasal es solo por mucosa nasal. Puedes tener un aerosol que tiene dos partes para colocar, una para hacer por vía bucal y otro para hacer por vía nasal, que son unos aparatitos más específicos para la vía nasal. Los dos van a llegar a ser una vía para inhalación. Una es vía nasal netamente y la otra va a ser por una vía, por vía oral que entre hasta la mucosa, el tracto respiratorio, que llegue a pulmón. Porque de acá de la nasal, ¿va a entrar al pulmón? No. Esta vía nasal va a entrar directo a torrente circulatorio. No va a ir al pulmón. Pero algo que yo puedo oler, intoxicarme, cierro la boca y empieza la nariz, llegará a la vía pulmonar, ¿ya? Pero aquí hay una gran diferencia. Esta vía nasal llega a circulación sistémica directa. Puede llegar a la vía pulmonar, sí, pero por la vía pulmonar generalmente usamos los inhaladores y eso va a llegar directo a pulmón. ¿Quedó mejor? Sí, sí, doctora. Ok. ¿Alguna pregunta más en vía de administración? Vamos que vamos a acabar esto, ¿no? Para que ya entremos a los fármacos. Ok. Hemos hablado ya todo de absorción, el paso del exterior, torrente circulatorio, mecanismos de absorción, vías de administración. Ahora, ¿qué pasa con nuestro fármaco? Pues nuestro fármaco llegó a sangre. Puede haber tenido fenómeno de primer paso intestinal, hepático, pero ya está en sangre. ¿Qué hace el fármaco? Una vez nuestro fármaco llega a sangre, ¿cómo lo vamos a encontrar? Fármaco libre, no se prende a nadie, ¿ya? Él va a estar en equilibrio con el llamado fármaco unido a proteína plasmática.
¿Qué características va a tener cada uno? Este fármaco libre, ya lo borré. Este fármaco libre es este de aquí. Fármaco libre es. ¿Por qué se caracteriza? El fármaco libre es el que va a ir a hacer el efecto farmacológico. Puedo decir que la fracción libre es la farmacológicamente activa. ¿Hasta dónde va a llegar, profesora? Hasta donde su liposolubilidad le permite. Si es una penicilina, tiene carga eléctrica, no es al intracelular. Ah, pero si es un midazolam, que lo tomé como para estar tranquila, o un alprazolam, un alprazolam, que benzodiazepina con 5 efectos farmacológicos de ansiolíticos, sedantes, ¿ok? Ella va a llegar hasta mis células y llega al sistema nervioso central. O sea que a dónde llega depende de su liposolubilidad. Más no necesariamente todos los fármacos tienen que llegar al intracelular para actuar. Penicilina no llega. Aminoglucosio no llega, tienen cargas eléctricas, por eso lo pongo directo a sangre para que actúe ese antibiótico, porque si lo doy en vía oral y tiene carga eléctrica, es una fracción muy, muy ionizada, y si tiene iones no se absorbe porque no es liposoluble, ¿sí? O sea que, ¿quién va a actuar? El fármaco libre, es el que es farmacológicamente activo, pero resulta que ese fármaco libre está en equilibrio dinámico con otra fracción, que en lugar de quedar libre, se vino esto de acá que ven en la albúmina y se le unió a la albúmina. Fíjense, fármaco unido a la albúmina. Es la proteína que tenemos en mayor cantidad, sí, también están las globulinas, pero normalmente decimos albúmina, pero son varias. Fíjense que se unen. Unos tienen más afinidad, otros tienen menos, pero se unen. Pregunta del millón, si este fármaco está unido a la albúmina, ¿cumple un efecto farmacológico o qué va a hacer? La albúmina es grande. Pasa por el hígado, no se biotransforma. Pasa por el riñón, no se elimina porque la albúmina no se debe filtrar, a no ser que haya un problema renal de membrana. Intenta salir de sangre para acá, para el endotelio. No le dejan pasar. No puede hacer nada. Entonces yo voy a decir que el fármaco que está unido a la proteína plasmática es un fármaco guardado, es un fármaco en depósito, no actúa, no se biotransforma, no se elimina, solo está guardado. ¿Y para qué me sirve? Si el fármaco libre, voy a dar un ejemplo que es la warfarina, que es un anticoagulante, bloquea factores 2, 7, 9, 10 hepáticos de la coagulación. Y cuando llega a sangre, solo el 1% está libre. Suficiente para ser anticoagulante. Y este que está libre hace el efecto de bloquear esos factores de la coagulación y después se biotransforma en el hígado, se va por el riñón y desaparece de sangre. Entonces, si el 1% es libre, el 99% va a estar unido a las proteínas plasmáticas. ¿Qué va a pasar? Si este 1% se va, el que está guardado le entrega otro 1%. Va a quedar con 98. Después va a quedar con 97. Llegará un momento que tendrá un 80. Llegará un momento un 70 hasta disminuirse completamente. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que hay un equilibrio dinámico entre el fármaco libre y el fármaco unido a proteína plasmática. He dicho equilibrio dinámico, no he dicho 50 a 50. Hay fármacos que tienen mucha afinidad por la albúmina y se unen mucho, como este que les nombré, el 99% es alta afinidad. Hay otros fármacos, van a buscar en los libros distribución de cualquier fármaco que pongan y el libro dice UPP, unión a proteína plasmática, y ahí te da el porcentaje, un 30, un 40, un 58, un 60, un 90. Ese es el que está unido a la proteína y es farmacológicamente activo, no, es inactivo. ¿Quién es el activo? El que está libre. Equilibrio dinámico entre el libre y el unido a proteína plasmática. Se va fármaco libre y el unido a proteína plasmática le entrega la misma cantidad hasta que él depleta sus depósitos. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí. Si yo les pregunto, ya que no me van a preguntar, ¿cómo puedo encontrar el fármaco en sangre? ¿Cuál es la respuesta? ¿De forma libre o unido a una proteína plasmática?
Perfecto. ¿Y qué característica tiene? Fármaco libre. ¿Y qué característica tiene fármaco unido a proteína plasmática? El fármaco libre llegaría hasta donde su liposolubilidad lo permitiría y el fármaco unido a la albúmina permanece almacenado, guardado. Ya. Lo primero que me dijiste era, no nos interesa todavía hasta dónde llega, nos interesa que él es farmacológicamente activo. ¿Sí? Porque puede que solo quede a nivel intravascular, pero él es activo. ¿Sí? ¿Quedó mejor? ¿Aló? Sí, doctora. Ya, entonces fíjense, me gustó tu definición. Fármaco libre, farmacológicamente activo. Unido a proteína plasmática, fármaco guardado, fármaco en depósito. ¿Qué relación hay entre ellos? Equilibrio dinámico. Vamos a ver si razona. Voy a hacer algunas preguntas. Tengo un niño desnutrido. ¿Cómo está su albúmina? Baja. Doctora. Ya, disminuida. ¿Y qué va a pasar si le das un fármaco que tenía alta unión a proteína como la albúmina y él la tiene baja? ¿Qué puede pasar en ese paciente? ¿Más fármaco libre? Ya, ¿y qué puede pasar si hay más fármaco libre? Una dosis letal. Tanto como letal no, pero va a haber una sobredosis. Va a ser de tal según su franja terapéutica. ¿Recuerdan franja terapéutica? La distancia entre la dosis mínima efectiva y la máxima tolerada. Si es chiquitita la distancia puede ser completa. Si es ancha, no. ¿Tener un efecto más rápido? No, porque el efecto más rápido lo determina, si colocas en vena ya lo tienes, ¿no? La vía de administración, el efecto más rápido, más lento es más vía de administración. Pero acá lo que voy a tener es más fármaco libre, mayor cantidad de concentración de principio activo farmacológicamente activo. Puedo entrar en toxicidad. ¿Y quiénes tienen siempre albúmina disminuida? Además de los niños desnutridos. Paciente con hepatopatía. Ya, paciente con hepatopatía, ok. ¿Quién más? Paciente con síndrome nefrótico. Ya, ¿qué más? ¿Y los pacientes añosos, los abuelos? También. Y los pacientes quemados también. O sea que en los dos extremos de la vida siempre habrá que mirar valores de albúmina. Casi nadie presta atención a esto y es importante. Con la misma dosis yo puedo llegar a intoxicar. ¿Son qué tipo de reacción adversa? La primera que estudiamos en farmacovigilancia. Sobredosis relativa. ¿Sí o no? Porque dependía de un parámetro farmacocinético del paciente. En este caso, baja albúmina más fármaco libre, va a haber una sobredosis con la dosis usual. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Ya, sigamos pensando. Ya vimos un caso de un paciente con baja albúmina. Estos amarillos es un fármaco y este es otro fármaco. ¿Será que nuestros pacientes toman más de un fármaco? Sí, doctora. Sí, doctora. En COVID, ¿cuánto fármaco va en la receta? Ivermectina, citromicina, ibuprofeno, antigripal, vitamina C, complejo B, zinc, vitamina D, cuando no has aumentado 2 antibióticos más porque hizo neumonía. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Será que hay algún estudio cuando elaboran o introducen un fármaco al comercio? ¿Será que hay algún estudio donde ha interrelacionado tanto fármaco en un solo paciente? ¿Y lo usamos? Sí. O paciente más añoso, hipertenso, diabético, con pluripatología. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Hay una competición. ¿Quién va a ganar? El que tiene más afinidad. ¿Y qué riesgo voy a tener? Que este fármaco, fíjense, el amarillo, si tenía más afinidad, me lo va a desplazar al verde y el verde va a tener mayor efecto con la misma dosis, sobredosis relativa. Las mayores reacciones adversas, ¿saben cuándo ocurren? Cuando combinamos más de 2 fármacos. Ningún estudio clínico relaciona
que su paciente cuando estudiaron el fármaco tome 2, 3 o 4 o 5 fármacos, ninguno. O sea que todo lo que podemos ver es cuando ya empezamos a usar los fármacos y los usamos con una tranquilidad extrema. Y ellos van a competir por su absorción, van a competir por el hígado para ser biotransformados, van a competir en la sangre con las proteínas. Y ya lo sabemos que el fármaco libre es el farmacológicamente activo. Su franja terapéutica estrecha nos va a traer complicaciones. Por ejemplo, el ejemplo que di de warfarina, anticoagulante. Un 1% libre es suficiente para anticoagular al paciente. Van a buscar hoy día las interacciones de warfarina y casi con todos los fármacos. Porque si le desplazas un poquito a la proteína, un 2%, ya el paciente puede tener sangrado. Y ahí te dice, al que le das warfarina, no va a tomar nada, así textual, nada, sin avisar. Revisen interacciones de warfarina y se va a ganar puntos el que me las diga en una lámina la siguiente clase, porque no se las va a acordar, son muchos. ¿Por qué? Porque ese sí tiene franja terapéutica estrecha y el paciente va a sangrar si su INR se subió más de lo necesario porque le has desplazado a su fármaco que estaba unido a proteína plasmática. Está claro lo que les digo, y de todo lo que yo estoy hablando no está en los libros, porque no hay un ensayo clínico que los estudie a los 7 fármacos que damos en COVID, si es que el paciente está un poco complicado. O pacientes hipertensos, diabéticos y con otras patologías. ¿Está claro lo que digo? No todo está en los libros. Yo tengo que mirar a mi paciente, yo tengo que medir el efecto farmacológico, tengo que antecederme a qué reacciones adversas pueden ocurrir, porque se pueden magnificar. ¿Por qué? Porque un fármaco desplaza el otro de su unión a proteína plasmática. ¿Quedó clarísimo? ¿Sí? Sí, doctora. ¿Qué más vamos a estudiar en distribución? Ahora la pregunta, ya sabemos que está libre o unido, listo, con sus características. Pregunta del millón, ¿dónde va el fármaco? Algunos fármacos llegarán al sistema nervioso central. ¿Qué características deben tener para llegar al sistema nervioso central? Liposolubilidad. Listo, no se negocia. La palabra mágica, liposolubilidad. No, el liposoluble no entra. ¿Ok? Corazón es un órgano muy irrigado, cerebro solo lo liposoluble y el riñón son los más irrigados. El riñón se come 2/3 del volumen minuto cardíaco. ¿Ok? Entonces, ¿hasta dónde una distribución rápida? Cuando yo recibo un fármaco, órganos más irrigados, corazón, riñón y el cerebro si el fármaco es liposoluble. ¿A qué lugares le es difícil llegar al fármaco? Es muy difícil llegar a piel. Por ejemplo, si tienes un hongo en la piel, no es tan fácil llegar. Gliceofulvina tiene mucha afinidad y ella se nos acumula un poco en los queratinocitos de piel y es una ventaja. Entonces, un buen fármaco, si yo voy a tratar una micosis más de piel, porque son pocos los fármacos que nos van a llegar a piel, son zonas poco irrigadas, o un músculo esquelético también tiene una distribución lenta porque casi la mayoría se va hacia corazón y hacia riñón y al cerebro. Tejido adiposo muy poco irrigado, ¿no? Entonces es más compleja su distribución. ¿Cómo vamos a ir estudiando esa distribución? Pues de pronto están los llamados modelos para ver hasta dónde el fármaco se distribuye. Y vamos a ir mirando con detenimiento esta imagen para que nos quede muy claro. Si yo les pregunto en este caso, estas son las células y este es el vaso. ¿Hasta dónde llegó este fármaco? Dibujo tan mal que mejor no dibujo. ¿Hasta dónde llegó el fármaco acá? Circulación sanguínea, doctora. Solo llegó al vaso, está en el intravascular. Pusiste la peli, es el ejemplo de la penicilina. No va para ningún lado, se queda en el intravascular, tiene carga eléctrica, no le dejas pasar a ningún lado. Penicilina, gentamicina, micacina. Así como llega, así se va a ir. Pasa por el hígado, ¿no? Porque no se biotransforma. ¿Ok? Esto puedo decir que es del intravascular. El fármaco llegó al intravascular.
Aquí entró por el intravascular, sí, ¿y hasta dónde llegó? Hasta el intersticio. Intersticio Hacia el nomás. intersticio, no llegó a la célula. Un fármaco que llegue al intersticio me sirve para un linfogranuloma venéreo que es por clamidia, que la clamidia es del intracelular. No, no me No. sirve. Puedo intoxicarlo con penicilina y esa clamidia va a seguir haciendo de la suya porque ella es del intracelular. Y en este caso, ¿hasta dónde llegó el fármaco? Celular. Ok, al intracelular, ese sí me va a servir, esa es una acitromicina, una claritromicina, una tetraciclina que llega dentro de mi célula. ¿Y aquí qué pasó? A ver, ¿quién quiere decir algo? ¿Sería la Ingresó en llegada la a un célula. órgano, doctora? A ver, la mujer que habló y después el varón, de nuevo. ¿Se queda depositado en algún órgano? Sí, eso es un depósito, desaparece del intravascular y tiene afinidad por un órgano. Si es la tetraciclina, fuera el calcio de huesos y dientes. Si fuera la digoxina, ella se acumula mucho en el corazón, en el riñón y en el hígado. Si fuese una vitamina D, en el tejido liposoluble. Si es una vitamina A, también en liposoluble, si doy alta dosis. Y si fuera una amiodarona, amiodarona es un fármaco antiarrítmico, es bueno para todas las arritmias habidas y por haber. ¿Por qué? Porque tiene los mecanismos de acción de todos los antiarrítmicos juntos. ¿Cuál es el problema? Sus efectos adversos, generalmente en el largo plazo. Fibrosis pulmonar, se deposita debajo de la piel y te da un color azulado, es hepatotóxica, puede hacer hipo o hipertiroidismo porque tiene concentraciones de yoduro. Ese es su problema. Pero ella, si yo quiero darle amiodarona a un paciente, tengo que darle dosis altas primero, los 10 primeros días, o digoxina también es similar. ¿Por qué? Porque tiene tanta afinidad por los órganos que yo tengo que saturar los órganos, que ella no admita más concentración, para que recién en sangre yo tenga una buena concentración. Y recién ya voy a dejar una dosis de mantenimiento. Eso se llama terapia de... se me fue el nombre. Son saturaciones que hacemos, dosis de impregnación. Cuando ustedes escuchen, vamos a hacer dosis de impregnación. ¿Qué significa? Impregno todo el cuerpo, saturo sus compartimientos y recién después voy a dejar la dosis usual, que es mucho menor. Amiodarona, 200 miligramos, una buena dosis diaria, pero los primeros días hacemos 800, 4 veces más, hasta saturar el compartimiento. Lo mismo la digoxina, ya la vamos a estudiar. Cuando el fármaco se acumula y tiene un órgano de elección, decimos que el modelo en el que se distribuye ese fármaco es del tricompartimental. Ahora vamos a ver qué es mono, qué es bi y qué es tricompartimental, pero esta lámina la aprovecho para decirles que todo fármaco que se administra y desaparece de sangre y se acumula en cualquier órgano en el que él tenga afinidad, todo fármaco acumulado sufre un modelo de distribución tricompartimental. ¿Hasta dónde va a llegar el fármaco? ¿Hasta dónde su liposolubilidad? ¿Hasta dónde se distribuye? ¿Hasta dónde su liposolubilidad le permite? Intravascular, intersticial, intracelular, acumulación. ¿De acuerdo? ¿De quién va a depender? Solo de la liposolubilidad. ¿Quién tiende a acumularse más? ¿El más liposoluble o el menos liposoluble? El más liposoluble. Sí, señor, porque se le permitiste llegar. Perfecto. Ahora vamos a aprovechar para hablar de los modelos. Les dije tricompartimental. Si hay tri, hay bi y hay mono. ¿Cierto? Vamos a empezar por el mono compartimental. Aquí está un paciente, administramos. Esto es ante la administración. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá con el fármaco? Se distribuyó. En todo el cuerpo. Si vos sacas sangre, esa concentración tienes en todas las células de ese cuerpo. Ese es un modelo de distribución monocompartimental.
todo el cuerpo se comporta como si fuera un solo compartimiento y va a ser la misma dosis, la que hay en sangre, que la que hay en todas las células. ¿Esos serán los más liposolubles o los menos? Los más liposolubles. Muy bien, los más liposolubles. Ok. ¿Qué va a pasar acá? Antes de la administración, voy a llegar a lo que vimos antes, pero antes de llegar a que se distribuya ese fármaco como todo un compartimiento, primero va a ir a los órganos más irrigados y va a demorar un poquito de tiempo en impregnar a todo el cuerpo como si fuera un solo compartimiento. ¿Quiénes son los órganos más irrigados? Cerebro, corazón, pulmón y hígado. Faltó el riñón. Es que el riñón depende. Ok, entonces un modelo bicompartimental, en un primer momento, órganos más irrigados, se distribuye el fármaco y demorará un poco en pasar a un monocompartimental donde todo el organismo se va a comportar como un solo compartimiento. Ya. Tricompartimental, ¿qué es? Viene hacia los órganos más irrigados, todo el cuerpo se comporta como un solo compartimiento y el fármaco se acumula en un órgano de elección. Cada fármaco, los que se acumulan, porque no todo se acumula, va a tener un órgano de elección, sí. Penicilina se acumula ni en esta vida ni en la otra, se queda en el intravascular. Gentamicina lo mismo, tiene carga eléctrica, pero la tetraciclina es muy liposoluble. ¿Dónde se me va a acumular la tetraciclina? Les dije que En tenía los afinidad huesos. por el calcio. ¿Dónde hay mucho calcio? Huesos y dientes. Hasta ahí van a repasar. No les voy a dar más clases para que no digan después que me estoy aprovechando de la nobleza de ustedes. ¿Ya? Voy a hacer hasta acá, todavía me falta un poquito volumen aparente de distribución y ahí estaríamos ya emparejados con el grupo de los sábados, que ahí avanzo mucho porque avanzamos de 8 a 12 casi. ¿Ya? Entonces, nuestra siguiente clase el día jueves intentamos hacer de 10 para adelante varias sesiones, ¿de acuerdo? ¿Va quedando claro? Sí, doctora, todo claro. Ya. Nos queda un poquito de distribución, biotransformación y excreción, y de ahí ya vamos a entrar al primer grupo de fármacos que son los agonistas muscarínicos. Pero estos conceptitos que parecen no ser tan importantes son extremadamente importantes. Ustedes van a leer la literatura y van a encontrar directamente BAD o UPP, Unión a Proteína Plasmática Adecuada.